En la mañana del semáforo al candidato a presidente por el Movimiento Libre del Sur, Jesús Arnaldo Escobar. Muy buenos días, Escobar. Ricardo Fiorentino y Fabián López. En la mañana del semáforo le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo te va, Ricardo y Fabián? Pueden tutearme y decirme Jesús, ¿eh? Bueno, Jesús, ¿cómo va? Muy Jesús, a bien, ¿vos? propósito, bien. A propósito, como candidato a presidente por un movimiento que realmente ha marcado también muchas veces la cancha, ¿no? ¿Qué significado tiene ocupar ese lugar? Y un lugar que lo supo también tener Tumini. Bueno, totalmente. Yo creo que nosotros hemos sido férreos defensores de la idea de que en la Argentina tenemos que volver a un estado de bienestar, que hay que terminar con este estado neoliberal que por lo menos los gobiernos de los últimos 3 periodos han sostenido, han profundizado y han reivindicado. Yo escuchaba recién cuando mencionabas el comunicado de Kirchner, Máximo o de Larroque, y digo, realmente Ujú. no les da la cara. Han sido quienes han avalado completamente todas y cada una de las medidas de este gobierno, incluyendo las de Sergio Massa e incluyendo que sea el Fondo Monetario Internacional quien gobierne la economía argentina. Por eso también muchas veces se nos señala, porque nosotros en eso somos inflexibles. Si nosotros queremos volver a poner en pie en el futuro un estado de bienestar, esas cosas nunca debieron suceder. Esto nosotros lo dijimos hace 4 años. Hace 4 años ya hablábamos también de la grieta, la famosa grieta y demás. ¿Hoy se sigue dando o esa grieta aún se abrió aún más y las aguas empiezan a escurrir? Para mí no hay grieta. Es la clase política de siempre, la clase política que gobierna a espaldas al pueblo. Antes se llamaba bipartidismo, ahora le llaman la grieta. Ahora es lo mismo, es una clase política que no sirve para nada y que hay que echarla con los votos. Yo vengo planteando también esto de manera muy seria. Digo con todas las letras que voy a ser presidente, que voy a hacer un gobierno para el pueblo, no para los ricos, como han hecho quienes han gobernado en este tiempo, y en esto incluyo a Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández, a Larreta, a Máximo Kirchner, a Larroque. Realmente uno observa cuáles son las políticas centrales que han tenido sus gobiernos y siempre ha sido de defensa de la tasa de ganancia de las grandes empresas. Siempre el equilibrio fiscal lo buscaron sobre la base de sacarle a los que menos tienen, a los trabajadores y a las clases medias, y nunca tocándole la tasa de ganancia a los ricos. Viven los corre por izquierda. El presidente de los Estados Unidos coincide más conmigo que, que la cabecita que tiene esta clase política Ujú. argentina. Jesús, a propósito, el 40% de la población vive bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo se revierte esa situación? ¿Cómo la puede revertir Libre del Sur también? Creando trabajo. Hay que crear trabajo, trabajo y más trabajo. Los miles de millones de dólares que se pretenden enviar al Fondo Monetario Internacional en los próximos años, hay que ponerlo a producir acá en la Argentina, hay que hacer inversión estatal y, por supuesto, invitar a la inversión privada para crear trabajo de mediano y largo plazo reindustrializando la Argentina, acompañamiento al trabajo actual sobre la base de acompañar a las economías populares, regionales y a las pymes, y por supuesto trabajo para aquellas manos de obra de baja calificación, que es un gran plan de obra pública. Esa es la manera en la cual la Argentina debe salir, obviamente con una serie de medidas en paralelo, como por ejemplo una fuerte inversión estatal en educación pública para formar a los futuros trabajadores. Esto es lo que hay que hacer y no pagarle al Fondo Monetario Internacional, que eso es hambre, hambre, hambre y hambre para el conjunto de las mayorías populares. Los ricos de siempre siguen siendo ricos, en eso, por eso no cuestionan al Fondo Monetario ni tampoco cuestionan a esta clase política. Hacen como que se pelean, pero los programas de gobierno son exactamente lo mismo. Si vos lo mirás con una lupa, vas al fondo de la cuestión, no hay diferencia entre el gobierno de Cristina, Macri y Alberto. ¿Qué tal, Jesús? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Fabián? Además de declarar la cesación de pagos, ¿cómo reordenarías, en el caso de que fueras electo presidente, eh, el estado financiero del país? Hablas de una ruptura con el Fondo Monetario Internacional y en ese contexto, sin capitales ingresando, ¿cómo llevarías a cabo la normalización de la economía?
¿Por qué mencionamos que no habría capitales ingresando? Ahora estamos en total acuerdo y enamoramiento con el Fondo Monetario Internacional y no ingresan capitales. Acá me parece que lo que debe ingresar es capital productivo. Yo no tendría problema en sentarme con las principales empresas transnacionales, con los principales grupos económicos del país y solicitarles que inviertan en la Argentina, que en la Argentina van a tener seguridad jurídica, que van a poder tener una tasa de ganancia como hay en otros lugares del mundo, porque Argentina es una plaza impresionante, es una de las 10 mejores plazas del mundo para los próximos 20 años. Ahora, los gobiernos que tenemos lo que han hecho y permitido es que estas empresas saqueen, que quienes dirijan el proceso económico y productivo en el país, de lo limitado que es, sean estas empresas. Pongo un ejemplo que lo vivo muy de cerca, ustedes saben, soy neuquino. Ahora, el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto le permitió a las transnacionales gasíferas cobrar el millón de BTU al doble de lo que se paga en Estados Unidos. Este es el modelo que han planteado la Argentina hasta ahora. No hay inversión productiva. Lo que se plantea como inversión es solamente el gasto corriente. Bueno, yo creo que ninguna de estas empresas, porque saben la riqueza que hay en la Argentina y la ganancia que pueden tener, no se van a ir. Lo que pasa es que si establecemos reglas claras para ellos y también para la sociedad, se puede permitir que los sectores que siempre han sido desplazados puedan recuperar derechos. Vamos a hacer un pequeño ping-pong como hemos conversado. Con esto termino. Se necesita un Estado fuerte que defienda al débil, que le ponga límites y seriedad al poderoso, y se necesita una nueva clase política. Los cobardes que gobiernan. Hemos hecho este ping-pong con los futuros candidatos a presidente. Te vamos a hacer una serie de preguntas y simplemente contestar sí o no, una forma de ping-pong. ¿Apoyarías una ley de eutanasia? Sí. En el caso de llevar a cabo, llegar a una elección, ¿congelamiento de precios, alguna forma de reactivación económica? Congelamiento de precios por al menos 12 meses de precios de la canasta básica de alimentos y las tarifas de los servicios públicos y ley de abastecimiento. Sobre el tema de seguridad, Jesús. Seguridad, profesionalización de las fuerzas de seguridad, también obviamente involucradas en los derechos humanos. Persona que delinque va preso y no sale, pero policía que admite el delito también va preso y no sale. Político que roba, a la cárcel y no sale. ¿Portación de armas? No. ¿El tema narcos? Hay que ser durísimo con ese flagelo. Con los narcos, no con los perejiles que se persiguen actualmente, no con el consumidor. Durísimo con los narcos. Hay que proteger a las familias de los barrios más pobres en la Argentina. Y por supuesto, para terminar con los narcos, hay que salir de este 40% de pobreza, que ese es el caldo de cultivo, tal cual dicen todos los especialistas en el área de narcotráfico, que es la base, el caldo de cultivo que permite el crecimiento de este flagelo. Hoy estuvimos hablando con un sociólogo y también con un dirigente de una agrupación educativa. La educación, para Jesús, ¿cuál es la respuesta? La educación es el elemento fundamental de transformación de una sociedad y la posibilidad de que exista el ascenso social, la que vivieron mis padres, que saliendo de un pueblo y de campo les permitió que su hijo llegue a la universidad. Apuesta total a la educación pública y educación sí, entendiendo la globalidad, también incorporando la educación privada, pero con un fuerte control y mirada del Estado para que haya un equilibrio y la formación sea integral. Y hay dos leyes que nos dan vuelta día a día y que nosotros tratamos de poner y de soslayar aquí sobre nuestra mesa. La ley de abastecimiento, la ley de alquileres. La ley de alquileres hay que modificarla y la ley de abastecimiento hay que aplicarla. Yo digo siempre, nosotros presentamos en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para congelar durante 12 meses los precios de los alimentos y la canasta, y las tarifas de los servicios públicos, y eso, cualquier congelamiento, si no va con una ley de abastecimiento, no tiene posibilidad de funcionamiento. Yo, si soy presidente
y si las 12, 13 grandes empresas de alimentos y las 5 o 6 energéticas no cumplieran, no tendría problemas en utilizar todos los instrumentos del Estado para que se cumplimente, incluyendo enviar a la Gendarmería a llevar los alimentos a las góndolas de los distintos mercados del país. Recién dijo, si yo fuera presidente. La pregunta es otra. Jesús Escobar, ¿para qué quiere ser presidente? Para transformarle la vida de los argentinos y a las argentinas, para salir de este estado de tristeza en la que viven hoy millones y millones de argentinos. Jesús Escobar, le agradecemos mucho este contacto con el semáforo y con Radio Buenos Aires. Muchas gracias, Ricardo, Fabián, les mando un abrazo grande y un abrazo del corazón a toda su audiencia. Muchas gracias, hasta siempre.